En homenaje al Día del Maestro te voy a platicar cuáles han sido los principales problemas que le hemos ayudado a resolver a los pensionados del magisterio. Estamos muy cerca de celebrar el 15 de mayo, Día del Maestro, una fecha muy importante también para nosotros los mexicanos, porque los maestros han sido, son y seguirán siendo parte fundamental para nuestra sociedad. Después de nuestros padres, en muchos casos los maestros son pieza fundamental para formarnos, no solamente profesionalmente, sino moral, cívicamente. En muchos casos llegan a ser un ejemplo de vida para nosotros. ¿Quiénes de ustedes no se acuerdan de la famosa maestra Tere, de la maestra Rocío, de la maestra Lupita, que era o muy cariñosa, o muy estricta, o muy comprensiva, y que te ayudaba con su cariño, con su comprensión, o incluso ser estricta, a que aprendieras a sumar, restar, multiplicar, dividir? Yo recuerdo cómo cuando yo era niño, veía cómo mis papás con mis maestras formaban un equipo de trabajo. Se tenían cariño, respeto, cuidado y se apoyaban, porque incluso participaban en que las escuelas estuvieran bonitas, limpias, y no lo veían como una carga, lo veían como un apoyo, porque sabían que era un apoyo o que era un trabajo en equipo para que nosotros como niños, como estudiantes, pudiéramos tener el mejor desarrollo posible. Creo que eso actualmente se ha perdido un poquito y la verdad es que a mí me da mucha tristeza porque pareciera que jalaran de manera antagónica. Mucho de eso tiene que ver con una mala interpretación desde mi punto de vista, tal vez no de todos, pero de algunos, sobre una mala interpretación de derechos de diferentes tipos, que de laborales, que derechos humanos. Se ha desbalagado un poquito ese lazo que unía de una manera tan fuerte a los papás y a los maestros. No digo que en todas las escuelas. Si usted está en una escuela en donde todavía se sigue manteniendo esa unidad, ese cariño, ese apoyo por los maestros, está viviendo una experiencia maravillosa, porque al final es en beneficio de sus hijos. Y si ustedes no lo están viviendo, procúrenlo, acérquense, hagan de sus maestros sus aliados, porque al final pues es en beneficio de sus propios hijos. Involúcrense de manera positiva, asertiva en la atención de sus hijos. Porque también estamos viviendo otra época muy difícil en donde estamos enfrentando los dilemas de la tecnología, y en donde me incluyo, pues terminan siendo estos aparatejos en donde me están viendo los principales cuidadores, desde los niños hasta los adultos, y entonces termina siendo un tema muy complicado de manejar. Entonces debemos dejar a un lado esos dispositivos porque sí terminan generando muchos problemas en todos los ámbitos. Pero bueno, metiéndome en donde no me importa en realidad, ahorita lo que yo quiero es dar un mensaje de agradecimiento a los maestros, porque en verdad los maestros con vocación de servicio dedican toda su vida, y no solamente los 28 o 30 años que tienen que trabajar para después lograr una pensión por parte del ISSSTE, sino que continúan su labor. Tanto es así que nosotros los seguimos considerando y denominando o llamando como maestros. Todos esos maestros que nos brindaron la confianza y que nos la siguen brindando de haberlos representado para que les ayudáramos a resolver algún problema o a mejorar su pensión. Muchísimas gracias. Y sobre todo también a aquellos pensionados del magisterio que nos siguen, incluso invitando a formar parte de sus grupos, de sus asociaciones, que de manera constante nos hacen partícipes de sus fiestas, del Día del Maestro, del Día de las Madres, de fin de año. Gracias. Hay ocasiones en que nosotros no podemos estar presentes, pero siempre de pensamiento, de corazón, estamos con ustedes. Y si alguno de ustedes tiene algún grupo en donde quisieran que nosotros participáramos, invítenos. Probablemente podríamos acudir a brindarles algunas pláticas informativas, porque lo principal para nosotros es que ustedes estén informados sobre los temas de ISSSTE que pudieran serles de utilidad, y de ahí, si hay algo en que pudiéramos ayudarles de manera individual, con todo gusto lo haríamos. Pues bueno, de manera concreta les voy a decir cuáles son los principales problemas que les ayudamos a los pensionados del magisterio
que llegan a tener con el ISSSTE. Pero antes de que les comente, les pido por favor que le den clic a la campanita, que se suscriban a nuestro canal y que nos difundan con sus demás conocidos que estén interesados en temas de pensiones, de ISSSTE, de IMSS, de Afore, para que cada vez seamos una comunidad mayor que esté informada sobre estos temas. Hay muchísimos temas por los cuales le estamos ayudando a nuestros amigos pensionados del magisterio, pero en particular les voy a mencionar 3 puntos. 1. Incompatibilidad. Esto sucede cuando hay 2 trabajadores al servicio del Estado. Pensemos en particular 2 maestros al servicio del Estado que están casados y uno de ellos llega a fallecer. Ya teniendo la posibilidad de que el otro pueda acceder a la pensión de viudez, el ISSSTE generalmente no les va a dar la pensión. Ya se informó actualmente por la dirección del ISSSTE que no va a haber un problema para que no les den la pensión. Al día de hoy, la normativa, la reglamentación del ISSSTE establece que mientras el trabajador siga cotizando por cuenta propia al ISSSTE, no tiene la posibilidad de recibir esa pensión. Por eso se establece que es incompatible, por eso se le da el nombre de incompatibilidad. Y solamente la normativa permite que se le pueda dar la pensión de viudez hasta que cause baja del servicio activo. Eso provocaba que se le pusiera en una disyuntiva al trabajador. Le decían, sigue trabajando y hasta que te jubiles o hasta que te causes baja, te vamos a dar esta pensión. O la otra, renuncia ahorita y te la damos de inmediato. Y hay ocasiones en que el trabajador decía, bueno, mi pensión es mayor al sueldo, renuncio, pero podrían estar incluso renunciando a la posibilidad de acceder a una pensión por sus propias cotizaciones si no alcanzaban los años mínimos de cotización. Si usted se encuentra en ese dilema, si no se la van a dar por el tema de incompatibilidad, no renuncie a su trabajo, mejor contáctenos porque le podemos ayudar. Usted tiene ese derecho sin necesidad de renunciar a su trabajo. Segundo problema en que le ayudamos a los pensionados del magisterio. Pensemos que está el supuesto en donde los 2 trabajadores del magisterio causan baja, se pensionan, disfrutan de la pensión topada a 10 UMAS, o sea, viven el mejor de los escenarios. Pero con el paso del tiempo, naturalmente, alguno de ellos fallece. La pensión de esta persona tiene que pasar a su pareja, pero el problema radica en que en el momento en que se le pasa a la persona, el ISSSTE va a sumarlas porque la ley así lo exige. Al sumarlas, pareciera que se suman en un solo monto y entonces ya no van a permitir que lleguen a recibir más allá de las 10 sumas de esas 2 pensiones sumadas. A eso el ISSSTE le llama compatibilidad. Entonces el ISSSTE, ¿qué va a hacer? Sí le va a transmitir la pensión, pero solamente le va a dar hasta el tope máximo de 10 sumas. Aquí les pongo el monto. Y el excedente se los va a descontar con el concepto 48. Esa situación la ley lo establece y solamente mediante juicio se puede lograr que se les pague de manera completa. Eso también nosotros hemos ayudado a todos nuestros clientes que viven en esa situación a que puedan recibir de manera completa sus pensiones y a que les devuelvan los descuentos indebidos que les hicieron por esa situación. Y el tercer punto que constantemente les ayudamos a nuestros amigos pensionados del magisterio es a los aumentos anuales a la pensión. Recuerden que en muchos de los casos el ISSSTE aumenta la pensión generalmente con base en el aumento de la UMA o de la inflación, pero en particular con nuestros amigos del magisterio, los aumentos que logran por los convenios que hacen a través de su sindicato llegan a ser en algunos años mayores a los aumentos que ha tenido la inflación o la UMA. Y eso provoca que luego tengan en cada año una disminución en el aumento que pudieron haber recibido. Entonces, cada 5 años la mayor parte de los pensionados del ISSSTE piden una evolución salarial, la llevan al ISSSTE y en ocasiones les hacen unos aumentos de su pensión y en otros no. En esos casos en particular nosotros hacemos un estudio, generalmente les decimos si ustedes tienen más de 10 años de haberse pensionado, vengan mejor con nosotros, tráiganos su evolución salarial. Nosotros hacemos ese cálculo contable totalmente de forma gratuita porque lo que primero queremos saber es si tiene usted derecho a un aumento. Si su pensión está correctamente calculada, pues les explicamos para que no se desgaste metiendo papeles en el ISSSTE o no metiéndole más carga de trabajo al instituto nosotros. En eso también podemos ayudar. Si está correctamente pagada, pues ya, usted se queda tranquilo y en caso de que no, pues ya nosotros intervenimos para que usted pueda tener los aumentos correctos y también un dinerito extra por eso que no le han pagado. Estos son principalmente los 3 puntos con los cuales ayudamos a nuestros amigos pensionados del magisterio, ya pensionados con el ISSSTE, a lograr un beneficio por el tema de su pensión. Pero así como puede haber muchísimas otras posibilidades con las cuales les podemos ayudar para que puedan obtener una mejor pensión. Cerrando nuevamente, mi agradecimiento total a todos los maestros que con su paciencia me ayudaron desde la primaria hasta la universidad a darme un poquito o un mucho
¿no? Más bien yo fui el que aprendí un poquito de lo mucho que ustedes intentaron enseñarme. Muchas felicidades por su día, espero que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos.